Bueno, buenas tardes a todas, todes y todos. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión del ciclo de charlas. Conversemos sobre geografías feministas en América Latina, que desarrollamos desde el 19 de febrero al 26 de marzo, los días viernes a las 3 p.m. hora Colombia. El ciclo estuvo compuesto de 6 sesiones, así que pues invitamos a todas las personas que no han podido conectarse a alguna de las sesiones a que las revisen en los videos que quedan guardados en el Facebook de la Escuela de Estudios de Género y el Facebook de Espacialidades Feministas. Este evento lo organizamos Ginette Pulido Gómez, candidata a doctora en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, Fernando Ramírez Arcos, candidato a doctor en Antropología Social por la Universidad de Campiñas, y Geraldine Torres y Luna Cárdenas Guevara, estudiantes de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia e integrantes de la colectiva Francia Márquez. Contamos con el apoyo del Laboratorio de Geografía Política de la Universidad de Sao Paulo, el Grupo de Espacialidades Feministas del Centro de Estudios, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes y la colectiva Francia Márquez del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. La sesión de hoy la titulamos Movilidad y Género. Nuestras invitadas son Paula Soto y Paola Castañeda. Paula Soto es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la UNAM Iztapalapa y es docente de la licenciatura en Geografía Humana desde el año 2009. Y Paola Castañeda es historiadora y candidata a doctora en Geografía de la Universidad de Oxford, y su trabajo se sitúa en la intersección entre activismo y academia, y desde ahí investiga el activismo de la bicicleta en América Latina desde un enfoque de movilidades, feminista y decolonial. Entonces, bueno, una vez presentadas a las invitadas, voy a saludar a mi compañera de moderación, hola Gerald, que nos va a acompañar también. Y entonces, nada, pues iniciemos con Paula. De nuevo, muchas gracias a las dos por estar acá. Hola, buenas tardes. Quiero darle las gracias no solo por invitarme a este evento, sino por haber creado esta instancia de reflexión y de discusión sobre la geografía feminista en América Latina. Creo que han sido 6 sesiones, bueno, 5 antes que esta, muy enriquecedoras. La verdad es que he aprendido mucho y quiero darle las gracias a Ginette, a Luna, a Geraldine, a Fernando, por crear este espacio que es tan necesario para conocernos sobre todo y para compartir algunas ideas sobre lo que estamos trabajando. Voy a compartir una presentación. Solo me confirman si se ve. Sí, ahí la estamos viendo. Perfecto. Yo hoy día lo que quiero compartir con ustedes es más bien como un trayecto o una trayectoria de investigación un poco biográfica, es decir, cómo he ido yo incorporando algunos debates sobre las geografías feministas, cómo me he ido apropiando de esas discusiones teóricas y empíricas y cómo las he ido aplicando a algunos temas de investigación que tienen que ver o que llegan inevitablemente a la cuestión de la movilidad. Y por eso la presentación la denomino Movilidad y Género miradas desde la geografía feminista. Entonces, voy a poner mi tiempo para no excederme. Lo que yo he preparado entonces es ubicar algunas de las reflexiones que desde la relación género-movilidad pueden ser miradas desde la geografía feminista o cómo la geografía feminista al mismo tiempo aporta a esta relación sobre género y movilidad. Y en segundo lugar, analizar los resultados recientes de una investigación que hicimos en 3 centros de transferencia modal, les explicaré un poquito más adelante de qué se trata, en la Ciudad de México. Yo diría, ¿qué elementos he ido incorporando dentro de mi reflexión sobre la geografía feminista en la investigación, pero también en la docencia y también en distintos proyectos de relación con el medio en la universidad? Yo diría que hay 4 ideas que son fundamentales y son las ideas fuerzas para mí desde la geografía feminista. Uno, que el espacio, el lugar y el territorio se ponen en el centro. Es decir, una de las cosas que para mí ha hecho la geografía feminista en América Latina es poner en el centro la relevancia que tiene el espacio, no solo como un telón de fondo, no como un escenario donde ocurren las cosas, sino como
o cuál es el papel que tiene el espacio en la producción de fenómenos como el sexismo, como la homofobia, como la explotación. Es decir, le da un lugar, desde mi perspectiva, muy central a la importancia del espacio, del lugar, del territorio, en cualquier reflexión geográfica que realicemos. Y por lo tanto, para mí, esta reflexión sobre el espacio, el lugar y el territorio son fundamentales a la hora de pensar cualquier problema de investigación o cualquier objeto de intervención en los cuales me movilice. En segundo lugar, creo que es sumamente importante, y las geografías feministas me han ayudado a ser más clara, pero también a cuestionar todas estas dicotomías sobre las cuales se han construido, sobre todo las relaciones de género, para mostrarnos que las relaciones de género son tan sociales como espaciales. Entre otras, la producción y la reproducción, la movilidad y la inmovilidad, pero también lo público y lo privado, y cómo la geografía feminista se posiciona críticamente a la hora de pensar estas dicotomías, sobre todo en términos de cómo se ha pensado la ciudad, pero también cómo se piensa la planificación urbana o cómo se piensa el transporte. Y en este sentido, lo que ha mostrado fundamentalmente es cómo esta organización tradicional de la ciudad lo que hace es poner como modelo, de alguna forma universal, fundamentalmente los patrones masculinos, tanto de la movilidad como del uso del espacio, y que de alguna forma lo que hace es poner a las cuestiones del género femenino en una posición de subordinación o de alteridad, y por lo tanto las pone en un lugar secundario. En tercer lugar, creo que la geografía feminista es fundamental. En mi trayectoria ha sido fundamental para cuestionar un concepto que es muy geográfico y que yo creo que ha ayudado a repensar la geografía feminista, que es la cuestión de la escala. Cuando pensamos que el cuerpo se propone como la primera escala geográfica, o cuando pensamos que es necesario recuperar la noción del cuerpo como un espacio, en esta doble o en esta dualidad de que el cuerpo ocupa un espacio pero al mismo tiempo es un espacio en sí mismo, creo que nos ha ayudado a comprender de mejor forma el espacio geográfico, nos aporta la idea de la multiescalaridad, es decir, las relaciones entre las escalas, y también nos ayuda a pensar que las escalas no existen necesariamente en un sentido ontológico, sino que más bien son construcciones sociales. Y en ese sentido, para mí, es muy importante las aportaciones que se han hecho desde Latinoamérica con el concepto, por ejemplo, de cuerpo-territorio, de Delmi Tania Cruz, que estuvo en una de las sesiones anteriores, o del colectivo Miradas Críticas al Feminismo, porque lo que nos ayudan es a superar esta oposición sujeto-objeto y a mostrarnos que la percepción de los espacios no se origina en el objeto, sino que se origina a través del cuerpo. Y eso para mí es fundamental, porque es el cuerpo el lugar donde todas las escalas se encuentran. En otras variaciones, por ejemplo, la noción de cuerpo-ciudad de Elizabeth Frost también ayuda a pensar en esta unidad y no en la dualidad analítica. Y en cuarto lugar, para mí la geografía feminista ha sido fundamental porque me ha ayudado a pensar la posicionalidad en términos de lo que McDowell denomina una geografía de la posicionalidad, poniendo en el centro también la necesidad de pensar las relaciones políticas del conocimiento, el papel y la posición que tenemos como investigadoras, que siempre es situada, y que todos los conocimientos son parciales. Una de las cosas que me gustaría introducir en una primera parte, antes de llegar a los resultados, son dos reflexiones fundamentales de cómo es que, desde mi perspectiva, o cómo he ido yo haciendo una lectura de la relación entre género y movilidad, se ha dado, por lo menos hasta ahora, sobre todo en el contexto de América Latina. Yo creo que ha habido dos miradas que están transitando hacia la movilidad. En primer lugar, yo creo que mucha de la investigación que se ha hecho sobre la cuestión de movilidad y género ha estado más bien encaminada a pensar la cuestión del transporte y la cuestión del transporte y del desplazamiento en función de estos patrones de desplazamiento que van mostrando, por ejemplo, que hay rangos espaciales de la movilidad que son más reducidos para las mujeres, que van mostrando que el transporte público para las mujeres tiene una mayor dependencia en términos de experiencia de la vida cotidiana, en la medida que las mujeres realizan viajes no relacionados con el trabajo, o que efectúan paradas múltiples, o que hacen
mayor cantidad de trámites, que viajan acompañados, son algunas de las ideas que han estado presentes en las investigaciones, yo diría desde los años 80, pero fuertemente en los años 90 en América Latina. Luego ha surgido dos debates que están relacionados, pero me voy a detener más en uno, que tiene que ver con cómo estos viajes se dan o se van produciendo de manera encadenada, porque un mismo viaje para una mujer le puede ayudar a resolver distintas necesidades, y muchas veces esos viajes están relacionados a los viajes de cuidado. Pero también se ha estado discutiendo fuertemente la cuestión de la sostenibilidad y de cómo estos patrones de desplazamiento de las mujeres de alguna forma serían mucho más sostenibles en relación a los patrones de los varones, porque las mujeres ocupan más el transporte público, caminan más y por lo tanto usarían modo de transporte mucho más, más sostenibles. Pero también en esta última década, yo diría del año 2000 en adelante, hemos transitado una reflexión hacia el género y a la movilidad. En la primera perspectiva creo que se ubicaba mucho más a las mujeres y el transporte, sobre todo en términos de esta idea de los desplazamientos, de los viajes encadenados, y ahora estamos pensando mucho más la relación entre género y movilidad en la perspectiva de que se incorporan temas que tienen que ver mucho más con las cuestiones del poder. Es decir, cómo el miedo, por ejemplo, y la inseguridad tiene efectos en la movilidad cotidiana de las mujeres, cómo la movilidad está relacionada inevitablemente con la inmovilidad y con el confinamiento. En tercer lugar, con estas cuestiones de la subjetividad, es decir, cómo la movilidad nos ayuda a pensar procesos de subjetividad, de identidad, pero también de agencia. Y creo que más recientemente la cuestión de la reproducción social y los cuidados se ha tomado un poco la agenda de la discusión sobre la movilidad hoy. Estas dos perspectivas me parece que coinciden de alguna forma en lo que Susan Hanson ha denominado como esta división que hay en los estudios sobre género y movilidad, que unos están pensando más bien cómo el género da forma a la movilidad, que tiene que ver con todos estos trayectos numerosos y complejos, acompañados por hijos, por ejemplo, y en un segundo lugar, este tránsito hacia la movilidad nos ayuda a pensar de qué manera la movilidad da forma al género, sin pensar que son dos elementos separados. Muchas veces el cómo el género da forma a la movilidad nos va a ayudar a pensar de qué forma la movilidad va formando el género. Yo creo que en América Latina y un poco pensando también en mi propia trayectoria de investigación, los tres temas que yo creo que son súper fundamentales para relacionar movilidad y género, en primer lugar han sido, como ya les decía, los patrones de desplazamiento, que yo creo que hay que mirarlos hoy con mucho más cuidado y de una manera más crítica, porque si bien nos han mostrado que los procesos de movilidad urbana son heterogéneos, pero también desiguales, en tanto la estructura urbana va moldeando los comportamientos de las personas, yo creo que también nos ha mostrado que hay otros factores que influencian el proceso de movilidad dentro de la ciudad que tienen que ver con características interseccionales como la edad, el género, el tipo de actividad, etc. Yo en ese sentido creo que si bien la noción de patrón de desplazamiento, que algunas denominan, por ejemplo, poligonales para mostrar los movimientos cotidianos de las mujeres, han dado lugar a diferentes reflexiones sobre el espacio, yo creo que hay que poner cuidado en dos aspectos que los patrones de desplazamiento pueden estar escondiendo. Por una parte, creo que quedan fuera una serie de otros tipos de movilidades que no son las movilidades tradicionales, origen-destino, trabajo, hogar, estudios, y que cuando pensamos en patrones volvemos a pensar en la universalización de las mujeres, es decir, estos patrones parece que representan a todas las mujeres, y en realidad hay una serie de diferenciaciones y quedan invisibilizadas grupos importantes de mujeres, como por ejemplo aquellas que denominamos inmóviles, como pueden ser las amas de casa, o las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de patrones, en primer lugar hay que pensar críticamente esa dimensión del patrón de desplazamiento que universaliza, y en segundo lugar, creo que muchos de los movimientos
por la ciudad que tienen las mujeres no responden necesariamente a los patrones. Y esto lo vamos a ver un poquitito más adelante con la reflexión sobre el cuidado. Los cuidados y los viajes asociados al cuidado no se rigen por patrones. Nadie decide cuándo se enferma un hijo, cuántas veces tengo que ir a comprar al supermercado, en un contexto socioeconómico cada vez más complejo. Me acuerdo que antes las familias se programaban para ir a comprar al supermercado en la quincena o una vez al mes. Hoy día la situación de informalidad del continente hace que sea más difícil que ese tipo de viajes por razones de cuidado se puedan de alguna forma universalizar. Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado en términos de la noción de patrón de desplazamiento, pero muestra inevitablemente dificultades para poder entender la problemática de la movilidad y el género. En segundo lugar, creo que es importante pensar el miedo a la violencia en el transporte. Yo personalmente he asumido un compromiso con la investigación de esta cuestión desde hace hartos años, porque nos ha mostrado fundamentalmente la relación compleja y dinámica que tiene el miedo con el entorno construido. Hablar de las reacciones al miedo sin pensar en las relaciones políticas que estructuran las relaciones sociales nos ha mostrado también que muchas de las respuestas que se da desde las instituciones que tienen que ver con mejorar el espacio público, por ejemplo, no necesariamente cambian las relaciones socioespaciales de género, que lo que hacen más bien es seguir validando la presencia masculina en el espacio público. Para mí el miedo al transporte ha significado entender que la movilidad está cruzada por las emociones y que una de las más importantes es sin duda el miedo. El miedo es poderoso tanto para transformar la percepción que tenemos de los espacios, como también para ampliar los límites de nuestro cuerpo, de nuestros paisajes cotidianos. Por lo tanto, creo que el miedo, los estudios sobre el miedo a la violencia en el transporte nos hayan ayudado fundamentalmente a entender que la violencia es una forma de poder que se ejerce dentro del espacio público y que muestra el poder del dominio masculino en ese espacio, que ha llevado a la idea de los cuerpos fuera de lugar, que ha llevado a la idea de una microgeografía de la vida cotidiana y que nos ha ayudado a pensar cómo la movilidad juega un papel fundamental, tanto como efecto, cuando hablamos de movilidad restringida por el miedo al uso, por ejemplo, del transporte público en algunas ciudades de América Latina, como también para entender las características que el propio transporte, los distintos modos de transporte, van ayudando a generar como condiciones físicas para que se den estas formas de acoso sexual, de violencia sexual en el espacio público. Y en tercer lugar, me parece que es importante que una tercera temática a la cual he llegado más recientemente, pero que empieza también a tomarse la agenda dentro de los estudios sobre movilidad y género, es la cuestión del cuidado y lo que se ha denominado la movilidad del cuidado. Mi argumento fundamental es que efectivamente mucho de esta discusión que estaba vinculada a los patrones de desplazamiento efectivamente se puede pensar como movilidad del cuidado, pero creo que hay que ir dándole mayor consistencia al término. Creo que es importante que si consideramos la movilidad más allá del desplazamiento y más allá del transporte, y pensamos en la lógica del nuevo paradigma de la movilidad o del giro a la movilidad, que ha tenido resonancia en América Latina en algunos países, pero todavía marginalmente dentro de la geografía, y pienso que ha tenido un intenso debate, por ejemplo, en el urbanismo, con las aportaciones de Paola Girón, de Walter Imila, de Pablo Mancilla, en el caso de la sociología en Argentina, con Dan Zunino, por mencionar solo algunos. Creo que ha tenido menos resonancia dentro de la geografía, pero si lo tomamos como un contexto analítico relevante, creo que desde una perspectiva feminista y geográfica es importante pensar algo que estos teóricos nos han mostrado y que tiene que ver con cómo el poder determina quién o qué puede moverse y por qué pueden moverse. Y en ese sentido creo que
las diferencias de género son fundamentales para pensar estas movilidades del cuidado. Aunque creo, y esta es un poco la mirada más crítica que yo creo que hay que seguir pensando, es que mucha de la discusión de la movilidad del cuidado, sobre todo en América Latina, que fue un concepto que propuso la arquitecta Inés Sánchez de Madriaga, se ha reducido a pensar en los propósitos de viaje, es decir, más bien muchos de los estudios que hoy día tenemos como movilidad del cuidado, lo que han hecho es pensar cómo, por ejemplo, a través de las encuestas de origen-destino se pueden agrupar ciertos propósitos de viaje y mostrarnos ciertas movilidades del cuidado. Y en esto, en primer lugar, hay un problema cuando pensamos en la producción de los datos sobre movilidad, porque, por ejemplo, en Ciudad de México, la encuesta de origen-destino no pregunta sobre la estructura familiar, para pensar, por ejemplo, la presencia de hijos, de hijas, de otras personas dependientes en el hogar, o si hay una jefatura de hogar femenina o masculina. La encuesta de origen-destino en la Ciudad de México no incluye las preguntas, por ejemplo, que permitan identificar los viajes intermedios de origen-destino y los motivos. Tampoco en las encuestas de origen-destino en la Ciudad de México están pensadas para pensar en los trayectos, en los tramos de viaje, para realmente ver esta cuestión del encadenamiento de viaje, o si el viaje se hizo con algún acompañante. Por lo tanto, la mera agrupación de categorías y asimilarla a la movilidad del cuidado, creo que la despoja del potencial que tiene la noción de movilidad, pero yo pondría en plural las movilidades del cuidado, para pensar en estos nuevos fenómenos que estamos analizando hoy en día. Y en este sentido, yo creo que tampoco podemos reducir la movilidad del cuidado a un listado de actividades. Creo que es importante que podamos pensar en cómo la multiplicidad de viajes que realizan las mujeres por razones del cuidado están plagados de otros fenómenos y de otros elementos que tienen que ver con cómo se van conciliando las actividades productivas y reproductivas en el espacio público, y creo que los viajes estos viajes de cuidado se transformarían en movilidad cuando pensamos en una serie o una constelación de afectos, de usos del espacio, de deseos que yo creo que entrarían en juego cuando hablamos realmente de una movilidad del cuidado. Hay algunas autoras como Emma Power y Miriam Williamson que han defendido la idea de que el cuidado o la ciudad del cuidado estaría relacionando espacios del cuidado, materialidad del cuidado y sujetos del cuidado. En el caso de América Latina, Paola Girón ha hecho un aporte significativo en ese sentido para pensar la ciudad de Santiago, pero también creo que es importante considerar los tiempos del cuidado y sus movimientos, las emociones que se despliegan en estos viajes por la ciudad. Y también creo que es importante considerar quiénes están haciendo, no solo quiénes están haciendo estos viajes de cuidado, sino cómo se reciben estos viajes de cuidado. Es decir, no solamente el cuidado en función de quién da el cuidado, sino que quién recibe. Y por lo tanto, yo creo que es válido preguntarnos, y son preguntas más bien abiertas, y que es importante profundizar para ir dándole mucho más contenido a este concepto de la movilidad del cuidado. Preguntas como qué significa el cuidado en el movimiento, por ejemplo, dentro de los espacios urbanos, qué aspecto de las ciudades o de la accesibilidad dentro de la ciudad, del aspecto físico de las infraestructuras, van configurando las diversas formas de cuidar, cómo vamos socializando en el cuidado en el movimiento, cómo fluye el cuidado a través de los lugares cotidianos que configuran la ciudad, cuáles son sus escalas y también cuáles son las emociones que se vinculan a estos viajes del cuidado. En definitiva, lo que creo es que la movilidad del cuidado debe ser pensada como un marco temporal, espacial y sociomaterial que nos ayuda a pensar con mayor claridad esta idea de la movilidad del cuidado. Esto inevitablemente nos lleva también a una discusión metodológica, es decir, cómo producimos, por ejemplo, datos sobre la movilidad del cuidado en los espacios urbanos, porque hasta ahora ha habido un predominio sobre todo de las encuestas para mostrar estos patrones de desplazamiento, pero nos falta todavía, y yo creo que tenemos que ir construyendo metodologías mucho más cualitativas y etnográficas para entender de mejor forma estos viajes del cuidado. En ese contexto y en esa discusión,
Es que realizamos el año 2009 y estos últimos 5 minutitos me dedico a eso, un estudio en 3 centros de transferencia modales, un estudio que tuvo dos categorías centrales, que es movilidad y seguridad, y que nos ayudó a utilizar las metodologías móviles para el estudio de la movilidad de las mujeres. Trabajamos con etnografías móviles de usuarias, con auditorías de percepción de inseguridad, con recorridos comentados de las mujeres en estos centros de transferencia modal. Les quiero contar que los centros de transferencia modal son territorios donde millones de personas se transfieren hacia los distintos modos de transporte, colectivos, metro, autobuses, taxis, metrobús, tren ligero y trolebús. Y en la mayoría de ellas las transferencias son entre el transporte público concesionado y el metro, y los centros de transferencia modal son un nodo dentro de la configuración del espacio urbano porque fueron creados fundamentalmente para organizar las necesidades de viaje de las personas dentro de la ciudad. Solo para darles un ejemplo, estudiamos centro de transferencia modal de Pantitlán, el de Tasqueña y el de Indios Verdes. En Pantitlán, diariamente, antes de la pandemia, el flujo de personas era de alrededor de 1,5 millones de personas diarias. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de uso de los centros de transferencia modal muy alto. Y lo que quiero mostrarles son algunos de los resultados de estas movilidades del cuidado que analizamos durante este estudio. Nosotros preguntamos directamente a las mujeres sobre otros propósitos que no son los tradicionales dentro de los viajes, y utilizamos una metodología cualitativa y cuantitativa. Estos son los resultados más cuantitativos, y una de las cosas que más nos llamó la atención es que el caminar, por ejemplo, para actividades como acompañar a un niño en la escuela es uno de los más importantes dentro de los 3 centros de transferencia modal. En Tasqueña el 32%, en Pantitlán el 48% de las mujeres utilizan el centro de transferencia modal, la caminata para acompañar a un hijo en la escuela, y en Indios Verdes el 35%. Pero también el transporte público se transforma en uno de los, en los modos como el metro, como de los más significativos, por ejemplo, para realizar trámites, como por ejemplo para acompañar a un familiar al médico, pero también para cuidar a un familiar o para visitar a un familiar. En los 3 centros de transferencia modal, el transporte público se transforma en uno de los distintos modos de transporte público se transforman en los mecanismos a través de los cuales las mujeres van realizando estas tareas del cuidado. Por lo tanto, reafirmamos la idea de la dependencia de las mujeres a el transporte público en sus viajes de cuidado. Y hicimos un ejercicio que era, porque separadamente se supone estos propósitos van mostrando porcentajes muy bajos en relación a trabajar o a estudiar. Sin embargo, si los sumamos bajo una categoría de viaje, lo que nos aporta es que el 27% de los viajes del cuidado, es decir, la segunda prioridad de viajes dentro del centro de transferencia de Tasqueña, es por viajes de cuidado. En el caso de Pantitlán el 24% y en el caso de Indios Verdes el 22%. En los 3 casos se transformaría en la segunda prioridad de viajes de las mujeres que usan el centro de transferencia modal. Es decir, eso podría transformar de alguna forma la visión que tenemos de los viajes dentro de la ciudad. Y también hicimos un ejercicio inspirado en las técnicas del sombreo del equipo del MOVIT en Santiago, que nos ayudó a mostrar esto del cuidar en el movimiento. Tenemos 2 casos que me quedan poquitos minutitos, así que les voy a mostrar solamente y les voy a contar que en el caso de María, es una mujer que trabaja en el centro de la ciudad, que vive en el Estado de México, que toma 3 tipos de transporte, que camina, que toma una combi, que además al centro de transferencia modal toma el metro, que ella utiliza el horario valle, es decir, no es el horario de punta, ella sale de su casa a las 9 de la mañana para llegar a su lugar de trabajo a las 11, pero lo más interesante de ella es que ella viaja con su hijo, ella camina con su hijo para llegar al autobús, y luego en el metro, y luego toma el metrobús para llegar al jardín infantil donde lo tiene.
Luego retoma el Metrobús nuevamente para ir al trabajo. Y lo interesante del caso de María, y por qué es tan importante la cuestión del cuidado, es que, por ejemplo, durante el viaje en metro, ella lo que hace es darle desayunar a su hijo y hacerle el aseo personal, que va desde limpiarle, cortarle las uñas, peinarlo, que son actividades que no logra hacer en la casa, pero las hace durante el viaje. Y un dato interesante del caso de María es que ella, en la tarde, es el esposo el que va a buscar al niño al jardín infantil y se encuentran en un punto intermedio. Y luego de encontrarse en un punto intermedio, vuelven a tomar el metro, llegan al CETRAM y el niño llega dormido todos los días porque llegan a las 10 de la noche. Entonces, la mayor parte del tiempo de sociabilidad que tiene María con su hijo es en el transporte público. Por lo tanto, ahí vamos viendo esta idea de las materialidades del cuidado, pero también los sujetos del cuidado y también las prácticas que se dan dentro del cuidado. Y tenía otro caso, pero creo que ya no me va a dar tiempo, pero es de una mujer que está enferma de cáncer, que viene de Cuernavaca a la Ciudad de México a hacerse el tratamiento y que va mostrando toda la complejidad de su interacción con las infraestructuras cuando ella es una persona que está enferma y que las infraestructuras en realidad no le ayudan para nada a cumplir la tarea de llegar a su tratamiento. Yo diría que para cerrar, si bien no hay un sostenido desarrollo de unas geografías de las movilidades en América Latina, yo creo que la vinculación entre geografía feminista y geografía de las movilidades puede ser rica para mostrar, por una parte, las prácticas de la movilidad, para mostrar a los sujetos que se mueven, para mostrar las políticas de la movilidad, pero también para indagar sobre los derechos de la movilidad y también para poner en tensión la idea del control y la idea de el poder que hay en este ejercicio de la movilidad cotidiana. Yo me quedaría hasta ahí porque tenemos todavía posibilidades de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por todo lo que nos compartes. Entonces, bueno, ahora vamos a darle paso a Paola y ya después iniciaremos pues la conversación entre todas. ¿Listo? Hola. Hola. Yo también tengo unas diapositivas, entonces las voy a cargar aquí. Un momento, porfis. ¿Me pueden confirmar cuando vean las diapositivas en pantalla, por favor? Las vemos, pero no están ampliadas todavía. Ok. Estamos viendo el correo de alguien más, creo. Sí. Ya, ahí ven la mía. Ahora sí. Ok, buenísimo. Pues antes de empezar, quisiera pues darle las gracias por hacerme esta invitación a este espacio, porque no puedo desestimar el honor que es, ¿no?, compartir este panel con Paula Soto y además, pues después de las varias voces geógrafas feministas que hemos tenido en esta serie de charlas, pues bueno, me siento muy honrada de ser la persona en cerrar un poco este ciclo de charlas. Me voy a presentar, aunque ustedes ya lo hicieron. Mi nombre es Paola Castañeda, yo soy candidata a doctora en Geografía en la Universidad de Oxford y actualmente soy investigadora visitante en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Un poco para clarificar pues de dónde vengo cuando me acerco al tema del género y de la movilidad. Yo empecé este proyecto de doctorado buscando investigar la geografía del movimiento activista ciclista en Latinoamérica y en el proceso pues yo tenía como unas inquietudes latentes en torno al feminismo y fue a través de múltiples encuentros con activistas ciclistas feministas que pude como desarrollar estas inquietudes y asumir una militancia feminista pues como parte de quién soy y de cómo me acerco yo a estas inquietudes sobre las cuales les voy a hablar un poco hoy. Lo que les voy a presentar es un trabajo que estoy haciendo, es un capítulo de mi tesis que estoy haciendo, un pedacito de ese capítulo, así que cualquier retroalimentación o cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran decirme al respecto, pues lo aprecio muchísimo porque me va a ayudar enormemente en el desarrollo de mi tesis doctoral.
Entonces, para empezar, hoy les quiero mostrar este mapa que me encanta. Lo miro y digo, bueno, este mapa lo tiene todo y este mapa es perfecto para iniciar una conversación en torno al tema que nos convoca hoy, que es la cuestión de género y movilidad, y más puntualmente sobre lo que voy a hablar el día de hoy, que es el entrecruzamiento entre el activismo de la movilidad y el activismo feminista. Este es un plano de metro de la ciudad de Santiago que fue intervenido por las activistas de la Coordinadora Feminista 8M en el pasado 8 de marzo. Y claro, además de intervenir el plano como pieza gráfica, también fueron físicamente a instalar los nombres nuevos en las estaciones del metro en diferentes partes de la ciudad, como pueden ver aquí. Y este mapa me gusta pues porque claramente me parece supremamente ingenioso, ¿no? Es un uso del recurso del transporte público genial, brillante, y es una forma muy bonita de ejercer el derecho a la ciudad a través de la apropiación simbólica de los espacios de la movilidad y las infraestructuras de la movilidad. Pero además de eso, el mapa me encanta porque siento que logra mostrar de una forma muy elegante algo que es central a la teoría y a la praxis feminista latinoamericana hoy, que es la transversalidad del feminismo y su capacidad de recoger a su alero luchas que en un principio parecerían inconexas, pero una lente feminista nos permite ver pues, de qué manera se conectan y de qué manera se pueden agrupar bajo una misma consigna, ¿no? Como la huelga feminista va. Entonces, el feminismo tiene esta capacidad de poner en una misma línea de metro o en un mismo plano de análisis reivindicaciones como que no te achiquen la calle, no más feminicidios y niñez en rebeldía, y el vínculo entre estas cosas yo creo que se va a hacer más claro un poquito más adelante en la presentación. Y más allá de eso, pues yo siento que el mapa deja clarísimo que dentro de esta transversalidad del feminismo latinoamericano caben las reivindicaciones en torno al transporte y la movilidad, ¿no? Porque claro, un poco relacionado con lo que decía Paula ahorita, ¿no? La movilidad está en el centro de la vida cotidiana, y si el feminismo es revolución en la vida cotidiana, pues tiene todo el sentido que las reivindicaciones de la movilidad puedan entrelazarse con las reivindicaciones feministas. Aquí resalto esta consigna que reza que no te achiquen la calle, pues porque está siendo movilizada por algunos grupos de mujeres y disidencias en bicicleta en Santiago que hicieron parte de esta intervención el 8M. Y eso como un poco de abrebocas para el tema más puntual que les quiero comentar, y es sobre mi trabajo en torno a este activismo de la bici, que busca explorar, bueno, cómo se organiza el activismo de la bicicleta en el espacio, cuáles son sus geografías, qué discursos, saberes e imaginarios se movilizan y qué fricciones y posibilidades se generan cuando se encuentra con el feminismo. No me quiero extender mucho, pero sí siento que es importante dar una contextualización para entender cómo, dónde y por qué sucede este encuentro entre la bicicleta y el feminismo en Latinoamérica. Así que les cuento rápidamente. El punto de partida es el siguiente. El activismo de la bicicleta es un fenómeno que se extiende por todo el continente, desde Tijuana hasta la Patagonia. En ciudades grandes, medianas y chicas encontramos grupos de movilización y reivindicación de la bicicleta. Entonces, claro, se trata muy obviamente de un movimiento que busca promocionar y posicionar el uso de la bici, pero tiene un trasfondo un poco más sofisticado, ¿no? Y es un cuestionamiento al modelo urbano centrado en el automóvil que se hace desde diversos posicionamientos y perspectivas. Entonces, hay gente que lo posiciona muy desde lo ecológico, personas que hablan, bueno, del urbanismo neoliberal, o gente que muy desde su individualidad y su disfrute individual dice, bueno, yo quiero es que todo el mundo pedalee porque, no sé, prohíban los carros, bueno, en fin. Entonces, en mayor o menor medida, lo que está haciendo este activismo de la bici es plantear una nueva configuración de la política de la movilidad, y no con eso quiero decir la política pública del transporte, aunque de repente hay parte de eso, sino más bien aquello que es político de la movilidad, como decía Paula, ¿no? Cómo el poder se expresa en la movilidad, cómo hay asimetrías entre quienes son móviles e inmóviles y cómo nos movemos, qué capacidades podemos llegar a tener para movernos y cómo estar circunscritas por ciertas relaciones de poder. Y esta idea de cambiar un poco la política de la movilidad la captura muy bien una idea que se escucha mucho entre los activistas, y es la idea de que la bicicleta es una herramienta de transformación social. Pero como pasa muy a menudo, el activismo de la bicicleta ha sido y sigue siendo un espacio masculino y masculinizado, o sea, en proceso de,
de formas muy específicas, ¿no? Porque está inmerso dentro de una cultura machista y patriarcal. Y aquí hago la clarificación, no todas las masculinidades son machistas, ¿no? Y son malas, pero hay unas formas de masculinidad muy específicas que siguen siendo las dominantes en nuestras sociedades. Entonces, este activismo existe dentro de un contexto intelectual, institucional y urbano, donde lo dominante ha sido la mirada masculina, la epistemología androcéntrica y miradas desde disciplinas como la ingeniería y la economía, que lo que tienden a hacer es privilegiar la eficiencia y la producción de valor a través del flujo continuo de capitales por encima de otros criterios que podrían ser nuestra prioridad a la hora de planificar el transporte y la ciudad, como por ejemplo el cuidado, del que hablaba Paula, y que está pues tan en boga actualmente. O, por ejemplo, si pensamos en las infancias, entonces podríamos centrar el disfrute como un criterio en la planificación, o como sugieren Lex Agaris y sus colegas, plantear la autonomía y la libertad de las niñas como un criterio para planificar un transporte con visión de justicia social. O también partiendo de la idea de que todas somos trabajadoras, pues podría reorientarse esta planificación desde la economía feminista. En cualquier caso, pues a lo que quiero llegar es que no debería sorprendernos la hegemonía masculina dentro de un movimiento social, dentro de un activismo de la bicicleta, cuando el campo que busca intervenir, que es el ámbito del transporte, pues ha estado históricamente dominado por hombres, generalmente blanco-mestizos, con acceso a la educación superior, y que asumen, pues por sus paradigmas disciplinares, un sujeto universal del transporte. Y quiero aclarar que yo con esto no quiero decir que el activismo sea perverso o malévolo o que busque activamente oprimir a las mujeres. Todo lo contrario, yo creo que el activismo es maravilloso y por eso decidí investigarlo durante varios años. Me reconozco como parte de este movimiento y es desde esta posición entre el activismo y la academia que quiero aportar a una conversación que se está dando y que siento que es muy necesaria. Se están abriendo preguntas como quién toma la palabra dentro de estos espacios, de qué temas se hablan, ¿no? ¿Qué tipo de espacios se crean? ¿Qué utopía ciclista estamos imaginando, ¿no? En esta idea de la ciudad ciclista, ¿qué tipo de cuerpos imaginamos habitando el espacio de la ciudad? ¿Cómo se relacionan las personas que pertenecen a este movimiento social entre ellas? Y la pregunta como que me mantiene despierta en las noches, por así decirlo, es si este activismo está orientado a generar una transformación social, ¿quiénes están dibujando el derrotero de cómo se va a ver esta ciudad transformada, ¿no? Y la otra pregunta que me hago es si acaso es posible generar una revolución en la forma de habitar la ciudad sin tener en cuenta las múltiples críticas que hace y opciones que abre el feminismo, siendo que se trata pues del movimiento social más importante en América Latina en el momento contemporáneo. Todo esto yo creo lo pueden resumir mucho mejor las compañeras activistas y lo hacen. Aquí les traigo un apartado de lo que se llama, se llamó el Manifiesto de Mujeres y Disidencias del Foro Mundial de la Bicicleta, en el cual se hace una pregunta incómoda pero necesaria, que es cómo reclamar ciudades más equitativas si en el interior de nuestras organizaciones reproducimos las violencias de las que somos objeto en las calles. Entonces yo, a partir de un trabajo de campo entre Santiago de Chile, la Ciudad de México y el 7º y 8º Foro Mundial de la Bicicleta, pero también a raíz de mis conversaciones, encuentros y este proceso que comenté al principio de devenir feminista con las compañeras activistas, he elaborado una lectura que yo llamo la doble crítica del activismo ciclista feminista. ¿De qué se trata esta crítica? Bueno, aquí tengo este diagrama que es un poquito feo, la verdad, esta no es mi experticia hacer diagramas ni gráficas, pero lo que intento con esto es ilustrar un punto que es transversal a todo mi trabajo, sea o no sobre el feminismo, y es la idea de que los movimientos sociales son portadores de conocimiento, ¿no? Y que hay que tomarse eso en serio. Entonces, por un lado están los conocimientos que llamamos subjetivos, es decir, aquellos sobre las experiencias, identidades y capacidades de un sujeto o grupo de sujetos. Dicho de otro modo, esto se refiere a lo que los movimientos saben de sí mismos, que les permite cuestionarse, interrogar, debatir, crecer o también puede ser desintegrarse. Y en esta medida la crítica feminista emerge como un conocimiento que cuestiona muchos de los saberes que se dan por sentados en el activismo de la bicicleta, como la idea de que sobre la bicicleta somos todos iguales o que la bicicleta no tiene género,
cuando pues acabamos de escuchar a Paula decir algo que nos conduce a concluir, ¿no? que las mujeres y disidencias habitamos de manera diferente la bicicleta y que la movilidad y el género, bueno, pues se constituyen, como también sucede con la clase social y la raza y otras categorías de diferencia. Así pues, el activismo ciclista el activismo feminista, reconoce el activismo ciclista como una esfera social como cualquier otra, y eso la vuelve un ámbito de intervención, ¿no? Para cuestionar y subvertir las prácticas machistas y patriarcales que se reproducen allí. Y por otro lado, aquí en el lado derecho, están los conocimientos que van sobre un campo relacional externo, es decir, aquellos relacionados a las posibles transformaciones sociales, políticas o económicas que un movimiento busca generar. En este caso, pues obviamente se trata del ámbito de la movilidad, del transporte y la ciudad, y aquí este entrecruzamiento entre feminismo y activismo ciclista lo que permite es hacer un diagnóstico situado y posicionado desde la bicicleta y de los cuerpos femeninos y feminizados de la ciudad patriarcal, capitalista y colonial. Y para pensar un poco en estos temas, he estado últimamente leyendo mucho a Verónica Gago, que me encanta, y el diagnóstico que ella está haciendo del movimiento feminista actual y en especial sobre la huelga feminista transnacional. Para Verónica Gago, los encuentros entre mujeres son procesos en los cuales es posible conectar diferentes formas de violencia y ese conectar permite hacerlas inteligibles y politizarlas, es decir, permite desplazar la violencia de género de la violencia doméstica y, como dice ella en este apartado que tengo en esta diapositiva, vincular la violencia de género con todas las otras múltiples formas de violencia que la hacen posible. Esto implica hacer un cuestionamiento transversal de todos los espacios, incluyendo los espacios activistas, y generar el tipo de conexiones y de trazos que yo creo que las feministas chilenas lograron hacer muy bien en esta intervención del mapa del metro. También vale la pena resaltar que una parte clave de la propuesta de Gago es que la violencia de género no se puede aislar de la violencia económica y social. Y si bien esto no es el enfoque de mi trabajo, pues lo comento como a modo de señalizar, ¿no? Que aquí hay un espacio para investigar, y es que estas violencias se ejercen a través del control sobre la movilidad y los imaginarios de movilidad que circulan en nuestra sociedad. Pero hay una parte B a esta idea de mapear las violencias y de politizarlas, y aquí esta es la razón por la cual me parece útil el trabajo de Verónica Gago para pensar en estos activismos. Y es que estos ejercicios de mapeo de las violencias además producen las condiciones de posibilidad para cambiarlo todo, como dice ella. Es decir, el movimiento feminista mueve a las mujeres a hacer cosas, como refleja la consigna, nos mueve el deseo. Entonces, pues, claro, el mapeo de violencias es muy importante y tenemos que continuar haciendo las lecturas y diagnósticos que nos permite vincular las violencias, pero ahí yo sí tengo una crítica a muchos de los estudios de género y movilidad, y es que rara vez salen de estos confines de preguntar, por ejemplo, cuáles son las barreras que las mujeres enfrentan para pedalear o cuáles son las violencias que las mujeres encuentran en el espacio público. También hay otra cuestión dominante en los discursos entre ciclistas y activistas ciclistas que tiene que ver con la bicicleta y la emancipación femenina, pero con la excepción de un trabajo reciente de Beatriz Mella, yo la verdad no conozco estudios que empíricamente exploren esta temática en el contexto latinoamericano, sino que más bien siento que es como un recurso a una genealogía de las sufragistas blancas europeas, y como me sugirió una colega en estos días, pues de pronto es pertinente buscar genealogías propias que también nos ayuden a problematizar y situar nuestro movimiento. Entonces, mi propuesta es seguir con este ímpetu que nos señala Verónica Gago de conectar y politizar las violencias, pero también desplazar la victimización y mostrar que el ejercicio feminista de mapear y conectar violencias también abre un horizonte de posibilidades y plantea el desafío de articular un trabajo político en múltiples escalas. A lo que voy es que creo que es más necesario que nunca buscar aquellos espacios y momentos donde ya se está tejiendo de otro modo, o como puse yo para el título de esta charla, pedaleando de otro modo, y elevarlos para dar cuenta de lo que es posible tanto en la ciudad y en el transporte como en los movimientos sociales urbanos. En este sentido, el trabajo de Julie Gamble y la tesis de maestría de Teresa Caldeira en Brasil para mí han sido muy iluminadores, porque nos apuntan hacia como una tradición que no sé si exista formalmente, pero de todas formas yo me inscribo en ella,
y es de las geografías de la esperanza, ¿no? O sea, buscar aquellos lugares donde ya otro futuro se puede vislumbrar. Y es por eso que me entusiasma tanto la investigación sobre y con movimientos sociales, porque apunta pues justamente a estos horizontes de posibilidad. Y aquí brevemente les voy a hablar un poco sobre esta foto que puse aquí, que fue de un ejercicio muy bonito que hicimos en el primer encuentro de mujeres y disidencias del Foro Mundial de la Bici en Quito. Porque claro, a propósito de esto de buscar genealogías propias, lo que se intentó hacer fue hacer una línea del tiempo del activismo ciclista de las mujeres, una línea del tiempo que desplazara esta historia organizacional de los hombres líderes y más bien reivindicara desde los logros personales, como cruzar los Andes sola en bici, como dice por ahí Unai, y también pues los logros de las colectivas de mujeres en bicicleta. Entonces, bueno, la verdad fue un ejercicio maravilloso y me encantaría hablar más de eso, pero tengo más diapositivas que mostrar. Entonces, para aterrizar un poco todas estas ideas, les traigo una experiencia que a mí personalmente me ha inspirado mucho y que me ha ayudado a pensar en esta idea de conectar diferentes inquietudes y mapear diferentes violencias, pero también de hacer las cosas de una manera diferente y proponer y por un momento vislumbrar las cosas que son posibles. Y este es el caso de la cicletada de las niñas, que como su nombre le indica es un espacio para niñas, mujeres y disidencias. Y digo espacio, pero la verdad siento que es un poco difícil explicar qué es esto, porque a la vez, bueno, es un evento, pero también articula otras cosas, como por ejemplo a finales del año pasado, desde la cicletada de las niñas se organizó el Festival de la Menstruación. Entonces, no sé, ese evento, esa organización, es muchas cosas. Pero en todo caso es algo que nos invita a pensar y a mí en lo personal me estimula mucho a ir más allá con la idea de movilidad y género. Para las personas que están escuchando y que no saben qué es una cicletada es una práctica clásica del activismo de la bicicleta que, bueno, en diferentes partes de Latinoamérica llevará otros nombres como rodada, pedaleada, cleteada, seguramente le dirán en algún lado. En los gringos le llaman critical mass, masa crítica. Y consiste en que las personas se reúnen en un punto de la ciudad y luego salen a pedalear y a tomarse la calle con el propósito de visibilizar a las personas que andan en bicicleta y un poco con el mensaje de decir, este espacio también es nuestro, ¿no? Entonces es un ejercicio de apropiación del espacio público, pero desde y centrando la bicicleta. ¿Qué tiene de especial la cicletada de las niñas? Pues, o sea, ya que sea un espacio así para niñas es supremamente especial, pero con relación a lo que les estoy tratando como de comunicar el día de hoy, yo siento que, bueno, en primera medida es un espacio que nos lleva a cuestionar las violencias machistas como el acoso y el abuso dentro de los espacios activistas, porque claro, esto se trata de un espacio separatista, es decir, es exclusivo para niñas, mujeres y disidencias. Y para muchas personas esto es problemático porque, por supuesto, ¿cómo vigilamos, ¿no? ¿Cómo vigilamos estos contornos de este espacio para las personas, para mujeres trans o los hombres trans? Los espacios separatistas pueden llegar a ser espacios violentos o la barrera para entrar en un espacio separatista puede llegar a ser violento. Yo no estoy diciendo que este sea el caso con esto, solamente estoy como señalando algunas de las problemáticas que generan los espacios separatistas, porque de todas formas, para muchas mujeres han sido necesaria crear espacios solo para ellas, sencillamente para poder resguardarse de las violencias y de los encuentros como desagradables que puede llegar a haber en los espacios mixtos. Siento que esta cicletada además nos habla o le responde un poco a cierta violencia epistémica que existe dentro del activismo y dentro de la planificación de transporte. Y es la cuestión de qué se nombra y qué no se nombra, qué visibilizamos, qué prioridades tenemos, cuáles inquietudes, qué damos por hecho, qué damos por sentado, qué le exigimos a las autoridades, ¿no? Porque muchas veces el activismo interpela a la autoridad pidiéndole algo, pero ese algo, por supuesto, viene de una experiencia encuerpada y situada. ¿Quién habla en estos casos? Y como les decía antes, ¿no? O sea, estos activismos, pues, son hijos de su contexto, de manera que las mujeres no han tenido un papel tan protagónico y si bien es cierto que cada vez más las mujeres están presentes y están tomando la voz, todavía se reproducen muchas jerarquías patriarcales
definitivamente no son los niños ni las niñas quienes están hablando dentro del activismo ciclista, y sus inquietudes rara vez, o sus necesidades y sus cuestiones rara vez son el centro de las discusiones. Entonces, pues, en poner a las mujeres y a las niñas en el centro, pues un poco se está como cuestionando y posicionando a estos sujetos en el centro del activismo. Luego nos lleva a preguntarnos también cómo se habitan los espacios del activismo, y de nuevo, cicletadas en Latinoamérica y en el mundo hay las que quieran, hay muchísimas. En todo lugar donde exista un asomo de activismo ciclista, seguramente va a haber una cicletada, pero el problema es que la mayoría de estos espacios da por sentado cuáles cuerpos pueden participar, ¿no? Muchas veces se organizan de noche. A mí personalmente, en el transcurrir de mi trabajo, he dejado de participar en muchos de estos espacios por el mismo miedo, ¿no? Esta cicletada tiene en cuenta, pues, uno, que no todos los cuerpos se mueven igual, entonces va a la velocidad de las niñas más pequeñas, y luego hace énfasis en el disfrute y del cuidado de un grupo que es vulnerado por las formas hegemónicas de hacer ciudad. Todas las mujeres que estén aquí escuchando seguramente se podrán sentir identificadas con el morboseo, incluso cuando somos menores de edad. Entonces, claro, esto sencillamente genera un espacio para poder disfrutar del espacio público en compañía de otras mujeres sin ser sujeto de ese tipo de violencias. Pero además me encanta porque es tomar una herramienta clásica del activismo ciclista y movilizarla para centrar a sujetos marginalizados por el activismo. Entonces, lo que hace es, de cierta forma, reinventar un repertorio conocido y construir desde la diferencia. Y construir desde la diferencia es importante para hacerle contrapeso al lugar común que dice que la bici no tiene género, porque no solamente sí tiene género, sino que también tiene clase, raza y edad. Entonces, son muy diferentes las experiencias y necesidades de las mujeres y niñas que las de un hombre adulto, y su condición racial y de clase están atravesadas por cómo pueden o no moverse. En frases como esa y como en la bici todos somos iguales, por supuesto que se dicen con buenas intenciones. Como decía antes, el activismo no es perverso. Pero yo creo que hay un problema ahí, y es que cuando en virtud de la inclusión, que es de donde vienen estas afirmaciones, negamos la diferencia, lo que hacemos es terminar por reforzar aquello que es hegemónico e incurrimos en un tipo de violencia que invisibiliza al otro y que niega su experiencia y su existencia. Entonces, esta mentalidad puede acabar por reforzar las desigualdades que ya conocemos, y si no se tienen en cuenta las necesidades específicas de diferentes cuerpos y sujetos, no va a ser posible generar espacios más inclusivos. Es decir, si yo no considero que la bici tiene género y edad, no voy a tener la visión necesaria para generar espacios donde las niñas pequeñas puedan pedalear seguras. Luego, como les decía hace un ratito, está claro, esta crítica hacia adentro, hacia el activismo, pero también esta crítica hacia afuera y este diagnóstico de la ciudad. Entonces, una apuesta como esta de apropiación del espacio público que pone a las mujeres y a las niñas en el centro de las cuestiones de ciudad nos lleva a preguntarnos para quién está diseñada la ciudad y qué pasa cuando centramos a las niñas. Y lo más obvio es, claro, hacerlas visibles. Las niñas también están en la ciudad, pero no es muy seguido que pensamos en los deseos y necesidades de movilidad de las niñas chicas o de las adolescentes, que creo que son aún más marginalizadas a la hora de planificar el transporte. Esta actividad siento yo que es un rechazo a la ciudad patriarcal y adultocéntrica, y en su lugar lo que hace es tomar la posibilidad o la potencia de algo diferente y actualizarla por un momentito, actualizar la posibilidad de la ciudad feminista. Como decía Paula, pues la movilidad incide sobre las construcciones de género, y yo creo que muchas podemos recordar en nuestra infancia que nos dijeran, oye, no saltes porque se te ven los calzones, o no te subas a ese árbol porque no sé qué. Entonces, desde chicas es mucho el control sobre nuestra movilidad que acaba por darle forma a nuestro género, ¿no? Y eso es supremamente importante para pensar en quién soy, ¿no? ¿Qué espacios puedo habitar? ¿Qué tipo de movimientos puedo realizar? Y yo siento que una iniciativa como la Cicletada de las Niñas lo que hace es decir, puedes moverte como quieras, ¿no? Este espacio te pertenece, la arteria principal de la ciudad de Santiago es tu espacio para pedalear. Y del mismo modo, el género le da forma a la movilidad, y sabemos por varios estudios que el rango espacial de las actividades de las niñas es más chico que el de los niños, ¿no? Entonces, con la Cicletada de las Niñas, el género se vuelve una base sobre la cual reivindicar otras formas
de moverse y un poco hacer, pues desquitarse, ¿no? de esta forma en la que el género circunscribe nuestra movilidad y la movilidad de las niñas. Y por último, siento que, y esto es algo que yo la verdad no escucho que se hable mucho, y es la idea de las movilidades futuras. Yo siento que llevar a las niñas a este ejercicio y a este pedaleo es una intervención que quizás la niña se va a acordar en un par de años y eso va a incidir sobre su habitar la ciudad y sus opciones y decisiones de movilidad. Para mí, pues tengo una inquietud que es, claro, cuando somos pequeños, muchas veces recibimos la bicicleta y la incorporamos a nuestra vida como un juguete y luego un poco como que desaparece en la adolescencia y la volvemos a retomar cuando ya somos mayores. Y yo creo que aquí existe el potencial de que ese espacio como indeterminado de la adolescencia, pues se plantee como un continuo, ¿no? Como un poco nos sirve para rearticular el espacio que la bicicleta tiene en nuestro ciclo de vida. Y claro, la cicleta de las niñas, siendo la iniciativa hermosa que es, no se quedó en Santiago de Chile, sino que salió y en el año 2019 se hizo este ejercicio en el marco del Foro Mundial de la Bici en Quito y después se llevó a una docena de ciudades en toda Latinoamérica. Y yo siento que esto es importante porque esto exhibe esta cualidad internacionalista que caracteriza al movimiento feminista latinoamericano contemporáneo, pero además nos habla, pues, a ver, el tema de la movilidad son unos temas como muy localistas y muy dependientes del contexto y de lo que esté pasando en cada ciudad determinada. Pero las redes de mujeres permiten forjar lazos que trascienden las particularidades de cada entorno y generan un internacionalismo que nos interpela, no quiero decir a todas, pero sí a muchas. Entonces, en esa medida, encuentro que este espacio, a partir de él, podemos pensar, no solo en qué medida está pues limitado nuestro movimiento, condicionado nuestro movimiento, sino que nos permite vislumbrar cómo podemos empezar a movernos y movilizarnos, ¿no? Que son diferentes de otra forma. No sé cuánto tiempo llevo, pero ya para terminar, pues siempre me gusta un poco como señalar algunos de los espacios que las mujeres han abierto para las mujeres, donde no solo se está discutiendo las cosas que duelen y las cosas la forma en la que sufrimos, que también es importante hacerlo para no sufrir en soledad y no doler en soledad, pero pues también se abren muchas posibilidades, como he tratado como de comunicar a lo largo de la presentación, a partir de los encuentros de mujeres, muchas de las cosas que son posibles se actualizan. Entonces, pues les agradezco por escuchar. Y les agradezco por invitarme a hablar en este espacio. Paola, muchas gracias y muchas gracias también a Paola por su intervención. Muy importante todos los ejes y las temáticas de las que nos comentaron. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas por parte de la moderación. Y la primera pregunta sería, ¿qué significa o qué implica pensar la ciudad desde el feminismo, desde una perspectiva feminista? ¿O cómo pueden ser discutidas la planeación urbana y las políticas públicas que la rigen desde esta perspectiva? Entonces, no sé si Paula quieras empezar. Bueno, yo creo que implícitamente hemos dicho algunos aspectos de esta crítica feminista en la ciudad o de las implicancias de pensar la ciudad desde una mirada feminista. Y yo creo que al menos hay como 3 elementos que son fundamentales. Uno es que mucha de la planificación urbana y las políticas que rigen el ordenamiento de la ciudad están pensadas sobre dicotomías geográficas. La ciudad está pensada desde una lógica de lo público y lo privado, por ejemplo, de lo productivo y lo reproductivo, o de la inmovilidad, de la movilidad, y eso hace que muchas veces se tome como patrón y como modelo universal de patrones de desplazamiento, de uso del espacio, fundamentalmente el modelo masculino. Y eso hace que la ciudad inevitablemente tenga ese contenido patriarcal inevitable, que es que ha pensado que el espacio público
está asociado a lo masculino y los espacios privados como si además estuvieran tan tajantemente separados. Y un poco una línea de reflexión feminista fuerte es a pensar las continuidades entre lo público y lo privado, las continuidades entre la inmovilidad y la movilidad, las continuidades entre lo productivo y lo reproductivo. ¿Cómo sacamos? Y esa es una de las tareas fundamentales yo creo que de la discusión, por ejemplo, del trabajo de cuidados hoy, es cómo se ha ido rompiendo con esa idea de que en la casa primero nadie se mueve, que en la casa solamente se cuida en la casa, es el hogar el lugar de los cuidados, cuando en realidad durante toda la experiencia de moverse por la ciudad hay distintas prácticas de cuidado. De hecho, aprendemos a cuidarnos a través de estas experiencias también móviles. Yo creo que una segunda crítica ha sido fundamental a la zonificación con la cual se planean las ciudades y a esta idea esta idea muy de la urbanización moderna de separar en los espacios para vivir, los espacios para trabajar, los espacios para recrearse, los espacios del consumo, que lo que ha hecho es fragmentar fundamentalmente la experiencia de las personas. Y al fragmentarla, no solo fragmenta la experiencia de las personas, sino que hace que las mujeres, por ejemplo, tengan que realizar dobles, triples desplazamientos para resolver las necesidades que tienen en el espacio o que están vinculadas con las tareas de cuidados. Por lo tanto, yo creo que una tiene que ver con cómo las dicotomías espaciales siguen siendo la base de la planificación. En segundo lugar, la idea de la separación y la fragmentación de la experiencia urbana. Y en tercer lugar, yo creo que es difícil pensar que la planificación urbana considere a los cuerpos. Yo creo que a lo más que han llegado a pensar en los sujetos, pero no que esos sujetos tengan cuerpo, por ejemplo, porque si seguimos pensando que la ciudad está pensada para ciertos sujetos que son universales, en la práctica solo se crean y se diseñan los espacios pensando en la experiencia fundamentalmente de quienes tienen por dominio, por control y por imaginario urbano, el control de esos espacios que son los hombres. Entonces yo creo que un tercer elemento que desde la crítica feminista se ha puesto en el centro es cómo es necesario pensar la ciudad en esta multiescalaridad. Y el cuerpo es esa primera escala y el cuerpo es donde se construye la ciudad también y donde se construye también la globalidad y donde se construye también la nación. Es decir, el cuerpo es donde todas las escalas se encuentran. Entonces yo diría que como esos tres elementos desde la crítica feminista para repensar las ciudades son fundamentales. ¿Yo? A ver, yo igual, o sea, concuerdo definitivamente con todo lo que dijo Paula en respuesta a esta pregunta, pero también siento que una parte importante es pensar como, claro, la ciudad actualmente se hace en función del modelo capitalista y en esa medida la ciudad es una máquina de producción de valor, pero un valor entendido de una forma muy específica que pues tiene que ver como con la circulación de flujos de capital y cada vez más capital financiero. Entonces, creo que pues soy de la opinión, y no todo el mundo la comparte, de que el feminismo debe ser anticapitalista. Entonces, para mí, una parte fundamental de repensar la ciudad por esa línea es pensando a la ciudad anticapitalista, ¿no? Y pensar como, bueno, como decía ahora, ¿no? Si todas somos trabajadoras, el trabajo de quién está reconocido en la forma en la que se planifica la ciudad, ¿no? También como pensando un poco en esto que planteaba Paula del rechazo a las dicotomías, repensar como, claro, que las mujeres están en el espacio doméstico y no afuera, porque sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, el tema de la informalidad significa que son muchísimas las mujeres que trabajan afuera, ¿no? Que no son inmóviles. Entonces, ¿dónde figuran estas mujeres en esta planificación de la ciudad y de la movilidad y el transporte? Sí, o sea, realmente creo que esos serían como mis dos inquietudes, ¿no? Como pensarlo desde esa economía feminista, desde esa mirada que reconsidera qué es valor, qué es producción, qué es reproducción, y pensar en que la ciudad puede ser para algo más que para producir valor y que los sistemas de transporte tienen que ser para algo más que para transportar trabajadores de
su casa al lugar de trabajo, porque como dice Pablo, o sea, el transporte también es un lugar donde una mujer pasa tiempo con su hija, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que iría mi propuesta. Listo, muchas gracias, muy importante lo que ambas dicen. Nosotras habíamos también pensado, digamos que Paula lo mencionó en su presentación y Paola también al final cuando nos habló del caso en Santiago con las niñas, y es que pasa como cuando pensamos en lo afectivo y en lo emocional, que también suele estar como omitido en estas planeaciones y como en estos asuntos urbanos. Entonces, en términos de lo afectivo y lo emocional, cómo pueden ser es discutidas estas mismas relaciones, pensando como también en clave de raza, edad, discapacidad, entre otras, como todo lo que ustedes han dicho, como en clave también de esas categorías, digámoslo, de alguna forma. Entonces, si quieres, Paola, podrías como empezar esta vez tú. Pues es una pregunta bien difícil, siento yo, de responder, porque por supuesto bueno, tengo un colega en el doctorado, Luis Iturra, que su trabajo es muy bonito porque se trata de cómo, de las atmósferas de desigualdad, lo llama él, ¿no? De cómo se expresa y se siente y se percibe la desigualdad, de la misma forma en que sentimos miedo, ¿no? O sea, como que son cosas intangibles y difícil de poner el dedo encima de qué es lo que me está generando esta emoción, pero esta sensación es lo que me hace sentir diferente, ¿no? Esta sensación es la que me hace sentir, eh, ¿cómo decirlo? No sé, él trata de mapear un poco como el tema de clase y de raza a partir del uso del Metro de Santiago. Es su trabajo, no es mi lugar venir a hablar de él, pero, pero lo encuentro muy bonito porque es lo que esa fue mi introducción a pensar en este tipo de cosas, conversar con él. Entonces, claro, los espacios de la ciudad son espacios sociales, ahí se reproducen las relaciones sociales y las relaciones sociales están atravesadas por estas jerarquías y por estas, a ver, o sea, es Latinoamérica, ¿no? Somos una sociedad colonial, ¿no? Entonces, cómo llevamos nuestro cuerpo va a incidir sobre cómo nos miran, cómo nos tratan, y eso va a generar diferentes emociones y sensaciones en nuestro habitar la ciudad. Entonces, a ver, igual hace falta ponerle atención a esas cosas, porque estas disciplinas de la planificación siempre han sido muy racionales, ¿no? Siempre, como os decía yo, siempre es de la ingeniería, siempre es de la economía, las más de las veces es de lo cuantificable y no es de los estudios cualitativos. Pero sin duda las tensiones y las ciudades están llenas de conflicto y muchas veces ese conflicto no es racional, ese conflicto es emocional, es visceral. Entonces, ¿cómo podemos entender esta visceralidad con la que habitamos las ciudades y con la que nos relacionamos con ellas para poder diseñarlas mejor, para poder generar espacios de integración, por ejemplo, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas cosas que suceden que son perversas, ¿no? Por ejemplo, para mí es una inquietud muy grande las movilidades de los repartidores de las plataformas, ¿no? Que por supuesto, pues aquí en Colombia, en Chile también, suelen ser personas migrantes, ¿no? Suelen ser hombres migrantes con una necesidad económica enorme. ¿Y cómo se trata a estas personas? ¿Y por qué las ciudades no los protegen? ¿No? Y no los protegen en términos legislativos de qué es el trabajo. De nuevo, volvemos al tema del trabajo, ¿no? De reconocer el trabajo que las personas desempeñan y cómo eso termina por codificar la forma en la que pueden o no habitar la ciudad. Pero también son personas que son obligadas a estar a la intemperie todo el tiempo, que no tienen dónde ir al baño durante el ejercicio de su trabajo, ¿no? Siento que estoy como hablando un poco muy disparejamente, pero la verdad no sabría dar una respuesta concreta y una fórmula concreta a la pregunta, más bien como que me genera más preguntas y más inquietudes esa pregunta. De acuerdo, sí, a nosotras también. Bueno, yo diría que en las últimas décadas el papel de las emociones para comprender el espacio ha adquirido mayor relevancia dentro del trabajo geográfico y particularmente dentro de la geografía feminista. Recordemos que hay una tradición de los 90 en adelante de las geografías emocionales que
se enmarca dentro de las geografías feministas y que va mostrando cómo las emociones van adquiriendo un renovado papel dentro de el análisis de los espacios. Por lo tanto, tanto el miedo como el placer, el apego, el amor, están asociados a cierta espacialidad, es decir, en el espacio fluyen las emociones, y si hablamos de cuerpo, inevitablemente tenemos que hablar de las emociones. Por lo tanto, yo creo que es importante que cuando hablamos de cuerpo, necesariamente tenemos que hablar de emociones. Lo que ha ocurrido con las emociones es que, pese a que son una parte fundamental e integral de la vida humana y también urbana, se han conceptualizado como algo interior, como algo inmaterial, como algo privado dentro de la investigación científica, y muchas veces se ha desestimado la idea de las emociones. Por eso hay todo un giro emocional que empieza a mostrar cómo, sobre todo el saber de la disciplina geográfica, ha desestimado la investigación sobre las emociones fundamentalmente por un sesgo masculinista que hay. Es decir, las emociones y el cuerpo corresponden del lado dicotómico de las mujeres, y por lo tanto estudiar eso significa estudiar lo privado, estudiar lo irracional, estudiar una serie de otras características. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. Y una de esas ideas ha sido la que me ha movilizado sobre todo a estudiar el miedo, pero creo que también en términos de una autocrítica que yo me puedo hacer en la investigación que he hecho, es que me he centrado mucho en el miedo. Y el miedo, sobre todo en la experiencia urbana de las mujeres, que de alguna forma ha definido la experiencia de la movilidad en ciudades tan complejas y tan grandes como la Ciudad de México, creo que convive con otras emociones, y yo creo que ahí tengo una deuda con comprender cómo hay otras emociones que entran en juego en las experiencias espaciales de las mujeres. El placer está dentro de también las experiencias de movilidad. El apego está dentro de las experiencias de movilidad en relación a los lugares. Por lo tanto, yo creo que es necesario ir pensando también esas otras emociones que coexisten con el miedo, y que a veces estamos muy pensando en desenmarañar todo esto que implica el miedo para entender de mejor forma la experiencia urbana, para poder incidir de alguna forma en las discusiones de política pública, pero también se nos olvida que hay otras emociones y hay otros cuerpos y otras corporalidades que son y que muestran cómo un viaje en el metro puede ser un acto de transgresión profundo. El otro día veía un video de cómo una pareja homosexual, en México, el metro de la ciudad, el último vagón, sobre todo de algunas líneas, ha sido apropiado por las comunidades LGTBIQ, y venían bailando en el metro, y venían bailando con una felicidad que yo decía, esto también es parte y coexiste y paralelamente está sucediendo mientras están acosando, por ejemplo, a una mujer. Pero eso no significa que esas emociones estén fuera de los espacios y estén fuera de las experiencias de la movilidad. Lo que sí hemos intentado buscar es cómo, por ejemplo, el miedo tiene un comportamiento diferente dependiendo, por ejemplo, de la edad, dependiendo de la sexualidad. Ahí tenemos varios ejercicios que hemos hecho de cómo el miedo va variando, por ejemplo, con la edad. Las mujeres más jóvenes, inevitablemente el miedo a la violencia sexual es lo que marca la experiencia de la movilidad. Pero para las que están en edad de la maternidad, por ejemplo, el miedo a que les pase algo a sus hijos es lo que las moviliza a todo tipo de estrategias de cuidado dentro del metro. También en términos de sexualidades diversas o no normativas, nos han mostrado también cómo las experiencias de masculinización del cuerpo, por ejemplo, en las mujeres lesbianas, es una estrategia para pasar desapercibida y para no experimentar el temor que significa que las violenten, no solo por ser mujeres, sino que además por ser lesbianas. Entonces, ahí hay que ir pensando también de manera interseccionadamente estas diferencias, cómo van marcando las emociones, las corporalidades, los espacios y las diferentes prácticas de movilidad que hacen que esas personas sigan moviéndose dentro de la ciudad. Lo hacen y buscan una serie de estrategias. Por eso también estoy de acuerdo con lo que decía Paola. Muchas veces pensamos, sobre todo, y nuestros propios trabajos a veces, creo que caen en la victimización, y no pensamos en el antítesis, en la agencia que muchas veces desarrollan las mujeres precisamente para poder sobrevivir, y lo digo así claramente, para poder sobrevivir en los espacios públicos. Yo quiero hacer ahí una acotación también, y es sobre todo esta idea que te expresan muchas mujeres
la felicidad, ¿no? Que se siente, bueno, mujeres y hombres realmente, pero de la alegría que se siente al andar en bicicleta. Que, a ver, yo no sé, pues sí, ir sentado en el bus leyendo es chévere, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil encontrar personas que se sientan tan apasionadas por su medio de movilidad como la gente de la bicicleta. Y eso podrá ser porque la bicicleta te ayuda a liberar endorfinas, ¿no? Entonces ya es una cosa como más biológica de los procesos del cuerpo, lo que te hace que vayas feliz. Pero también para muchas personas es como, y me estoy alejando un poco de la pregunta del miedo, pero también un poco como para centrar otro tipo de emociones, ¿no? Y es que todos los cuerpos tenemos capacidades latentes y yo creo que todo el mundo lo ha experimentado cuando logramos como expandir los límites de esas capacidades o los límites que creíamos que teníamos, que nuestro cuerpo tenía, o cuando nuestro cuerpo lo combinamos con otros objetos y otros agentes, pues nos produce una satisfacción enorme, ¿no? Como darnos cuenta de lo que es posible. Por eso hago tanto énfasis en aquello de la posibilidad, ¿no? Porque eso pues porque es hermoso, ¿no? Eso nos permite sentir una satisfacción enorme. Yo creo que por último eso es lo que lleva a mucha gente pues a movilizarse en torno a este tipo de cosas. Vale, muchísimas gracias. Y no, o sea, todo el análisis, todo eso no queda, wow. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, bueno, las ciudades pensadas como espacios de alta circulación, diseñadas para autopistas, automóviles y no para personas, pueden convertirse en espacios altamente agresivos, como por ejemplo el colapso en la circulación y la violencia en el tránsito para quien circula en bicicleta. ¿Cuáles son las pautas del cicloactivismo para discutir este asunto? Si quieres, empezamos por Paula o por Pablo. Listo, dale. Yo creo que eso lo podría responder mucho mejor la Paola. Claro, es que esa pregunta yo creo que es central al activismo de la bici, como mencionaba. No es solamente decir cómo pedaleamos todos, sino también pues, cuestionar al automóvil como el eje estructurante de las ciudades, ¿no? En Latinoamérica la mayoría de la gente no anda en auto, entonces no solo son espacios violentos en términos de que hay un vehículo circulando a gran velocidad con una capacidad destructiva enorme en comparación con el cuerpo vulnerable o vulnerado en bicicleta, sino también es como una violencia social muy fuerte, ¿no? Como darle esta prioridad a la circulación de las personas que pueden andar en auto por encima de la mayoría de la gente que no tiene auto, que se moviliza a pie o en transporte público. Las mujeres, por supuesto, en el contexto latinoamericano tendemos a tener menos, o sea, ¿cómo decirlo? La tenencia de los autos está más concentrada entre los hombres que entre las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un tema que desconoce por completo pues, las necesidades de ni más ni menos que el 50% de la población. Entonces, claro, este activismo dice desde diferentes perspectivas, pues el automóvil es insostenible, es inviable. O sea, el automóvil se vincula con el extractivismo, que muchas veces es difícil hacer esa conexión porque no se nos ocurre que, claro, yo conducir mi automóvil, no sé, en Bogotá, tiene que ver con los procesos de extracción de petróleo por allá lejos y esos procesos de extracción de estos recursos destruyen comunidades, ¿no? Destruyen territorios y es desde la frontera extractivista que se ha podido teorizar esta noción del cuerpo-territorio y de la resistencia al extractivismo. Entonces, pues no es de sorprender que haya personas pues, que se organizan en contra de estas cosas y muchas organizaciones en contra de las autopistas, que además son unas infraestructuras que consumen una gran cantidad de recursos para que solo una pequeña cantidad de la población pueda moverse de la manera más veloz, ¿no? Ahí la política de movilidad es súper evidente. La movilidad de qué cuerpos priorizamos, por qué la velocidad se vuelve como lo que más valoramos y quién tiene el privilegio de esa velocidad. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado de decir que el activismo de la bici es solo sobre la bici, porque muchas veces esas reivindicaciones se terminan desconectando también con el transporte público y la caminabilidad, ¿no? La cosa, hay momentos en los que sí puede ser muy miope y se les critica por esta visión de manubrio, pero las pautas en contra de esto son muy sencillas, ¿no? O sea, mejor
transporte público para que la gente se pueda mover en condiciones dignas y que no sea costoso, porque claro, si tenemos viajes encadenados, las mujeres terminamos pagando un montón más por utilizar un transporte público que tenemos que usar porque tenemos menos tenencia del auto y a veces tenemos que llevar grandes paquetes, entonces caminar como que no es una opción. Por supuesto, mejores condiciones para la caminabilidad, reconociendo que hay cuerpos distintos con necesidades diferentes, ¿no? Una silla de ruedas, un cochecito, unas muletas, también tienen que tener la posibilidad de circular en condiciones dignas, ¿no? Y en condiciones pues que también les traigan disfrute. O sea, es que el viaje no tiene por qué ser utilitario, también tiene que poder ser algo que nos conmueva, ¿no? O bueno, o tal vez no, pero puede serlo. Entonces, para resumir un poco, claro, las pautas del biciactivismo pues son, bueno, cuestionar el modelo urbanista centrado en el auto, que es un modelo capitalista, neoliberal, extractivista, y privilegiar las otras formas de moverse, no solo estrictamente la bicicleta, sino todos los modos que son parte de una ecología como un poco más positiva y un poco más cuidadosa, más conducente al bienestar. Sí, yo en realidad solo agregaría Listo, muchísimas gracias. sí, que además que las mujeres tienen menos licencias de conducir que en América Latina. No, Si dale, bien Paula, tranquila. ¿puedo seguir? Y que además la tenencia del auto no significa, por ejemplo, que el auto sea utilizado para tareas de cuidado, por ejemplo. Es decir, el auto, y eso sí, los datos de la encuesta de origen-destino de la Ciudad de México muestra que, la presencia del auto en una familia no significa que ese auto se utilice para las tareas del cuidado, sino que se utiliza para el origen y destino principalmente de los varones. Listo, gracias. Vamos a hacer ahora una pregunta que va un poco dirigida a Paula y es que si nos puedes hablar, bueno, como de la relación que tú sugieres entre los espacios rurales o ruralizados y las discusiones de movilidad. Mira, hace harto tiempo que no he retomado la investigación sobre espacios rurales. Ahora estamos trabajando con una colega chilena en un proyecto para eso. Pero una de las cosas que nosotras en ese momento en que trabajamos sobre espacios rurales fue la motivación era mostrar estos intermedios, la idea de que la existencia de nuevas realidades rurales implicaba no pensar dicotómicamente entre lo urbano y lo rural, que había muchas prácticas que ya se estaban dando en el campo que asemejaban o que de alguna forma iban cercanamente, incluso en términos de tendencias de datos, de número de, por ejemplo, de la composición familiar, del número de hijos, que iban rápidamente y acelerándose a los patrones urbanos, pero que además habían una serie de espacios intermedios donde estaban los pueblos, por ejemplo, o pequeños poblados que dan una continuidad a la noción del espacio urbano y rural. Y nosotros en ese momento lo que intentamos fue mostrar esa continuidad, cómo se daba en términos de algunas realidades rurales en el sur de Chile, había espacios intermedios y cada vez se estaba dando un proceso mucho más fluido y menos separado de la oposición rural-urbano. Hoy día me he alejado un poco del estudio de los espacios rurales, pero como te digo, estamos pensando en un proyecto para pensar precisamente las movilidades rurales. Gracias, gracias, Paula. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que han hecho en el público. Afortunadamente han estado como muy activas las personas, entonces vamos a hacer algunas. También por cuestión de tiempo, pues no vamos a tocar como todas. Entonces, Gerald, si quieres, porfa, nos compartes la primera. Muchas gracias, Lu. Bueno, la primera pregunta es sobre las metodologías en su investigación, si nos podían profundizar un poco más respecto a ellas. Entonces, no sé si Paola quieras empezar o Paula. Bueno, yo puedo empezar si quieren.
Las metodologías. Qué chévere esta pregunta. A mí me encantan los métodos, así que, así que bueno. Para este proyecto de investigación, claro, como dije al principio, yo siento que yo me sitúo un poco como entre estos dos mundos del activismo y de la academia, y si bien no pertenezco a ningún grupo activista, yo creo que muchos de estos esfuerzos están orientados pues a ser útil para el activismo de la bicicleta. Entonces, mis metodologías son principalmente cualitativas. Trabajo un poco desde la perspectiva de la investigación militante, es decir, como dije, uno, tomarse en serio que los movimientos sociales son portadores de conocimientos, ¿no? Y un poco tomar estos conocimientos como un punto de partida para teorizar, para pensar, no yo aquí sola, ¿no? En mi computador, sino pues también con la gente, ¿no? Entonces, generar, pues crear diferentes tipos de espacios, colaborar con diferentes iniciativas, como que fue muy central para este proceso de investigación y lo sigue siendo, ¿no? Porque siento que un poco lo que esta perspectiva hace es que abre la caja o abre los confines de la investigación y la prolonga en el tiempo, ¿no? No es como ya hice mi investigación y me voy, chao, sino como pues hay una responsabilidad ética para continuar con estos acercamientos y estas colaboraciones y esta reciprocidad. Trabajé entonces pues con métodos etnográficos. Es raro decir etnográficos, ¿no? La etnografía, como que yo sé que las cosas han cambiado, esto ya no es el hombre blanco ya en el siglo XIX, pero igual vale la pena decir que yo sí soy muy clara en que mi pretensión no es generar un reporte neutro sobre algo que está pasando, sino como que me reconozco como parte de este entorno social en el que se desarrolla mi investigación. Y no estoy ahí como desde afuera, mirando desde una forma removida, como dice Donna Haraway, desde la posición de Dios, ¿no? Mirando un campo de acción, sino que estoy inmersa en él, participo en él. Y a partir de esas experiencias, pues es que deriva mi análisis. Por eso hago énfasis en esta idea de este devenir feminista con las personas con las que estaba involucrada en el campo, ¿no? En Santiago y en México. Porque la investigación a su vez pues es un proceso personal, ¿no? Uno no puede pretender salir sin haber sido como trastocada por el estudio. Hice varias entrevistas, hice muchas entrevistas, muchas conversaciones, y siento que algo que fue muy útil para mí fueron las redes sociales, ¿no? Yo creo que muchas personas que me siguen en Twitter saben que vivo pegada a la red social el día entero, pero es súper importante porque ahí circulan muchos de los conocimientos y muchas de las narrativas y las imágenes y los deseos y las aspiraciones de la gente que quiere hacer este mundo ciclista, ¿no? Entonces es ahí donde la gente entra en debates, donde las personas activistas increpan de manera muy certera a los expertos tradicionales y donde se puede vislumbrar de qué manera los activistas de la bici se tecnifican, como dice Manuel Tironi, ¿no? Como que adquieren ciertos conocimientos y ciertas prácticas que permite que pensemos en estas personas como expertos y expertas, ¿no? No como la sociedad civil que tiene unos conocimientos, no, o sea, gente que de verdad ha aprendido, ha cuestionado, ha debatido y que lleva toda una serie de conocimientos que les permiten dialogar cara a cara con los expertos tradicionales. Entonces, bueno, en resumen, investigación militante, etnografía desde una perspectiva situada y feminista, y el uso de las redes, ¿no? Como para trazar conversaciones y conectar activismos. O sea, depende del proyecto de investigación. La verdad es que creo que el objeto de investigación define un poco la mirada metodológica que hay que seguir, y en ese sentido he pasado por varias. Yo en realidad vengo de una formación más antropológica, mucho más etnográfica, pero me he ido reconciliando de alguna forma, y por el tipo de datos que se puede generar, con algunos ejercicios cuantitativos como las encuestas. Pero siempre complementadas con esa otra mirada que tiene que ver con la etnografía, sobre todo. Y en este último ejercicio que hicimos en los centros de transferencia modal, lo que claramente marcó la cuestión metodológica fue trabajar en movimiento. Es decir, ustedes en un centro de transferencia modal donde van 1,5 millones de personas diarias,
aplicarle una encuesta y pedirle a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, señora, ¿me puede dar una encuesta? Es que te digan, váyase de donde pueda, porque en realidad no tengo tiempo. Entonces lo que hacíamos era acompañar a las mujeres, es decir, la misma encuesta, caminando con las mujeres en el viaje, nos ayudó precisamente a tener esos datos. Pero además hicimos etnografías móviles que significaron tomar a las mujeres desde en la transferencia modal. Por eso no digo que es sombrero como en el caso de lo que hace Paola Girón, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos fue etnografías del viaje, es decir, desde que llegaban al centro de transferencia modal hasta que llegaban a su destino, en algunos casos estudio o trabajo, e ir viendo sobre todo cómo se daba en la práctica la experiencia del viaje, qué iban pensando, qué ocurría durante el viaje, cómo se relacionaban con la infraestructura, porque ahí nos dimos cuenta de muchas de estas cosas que quedarían, yo diría, como invisibilizadas solo reconstruyendo el discurso de las mujeres. Esto de cómo la mamá va cortándole las uñas al hijo, por ejemplo, no, seguramente en una entrevista no habría salido, pero en la observación te vas dando cuenta de todas las prácticas que van ocurriendo durante el viaje y lo significativa que son para pensar que el viaje es significativo y tiene efectos en la vida de las personas. Y particularmente de las mujeres. Por lo tanto, me he ido moviendo, me ha costado más la cuestión cuantitativa, porque además no soy especialista, pero en este trabajo más colaborativo de equipos de investigación, sí hemos encontrado también ahí una posibilidad de producir información, porque yo creo que los datos no uno los va a buscar al campo, sino que los produce, de producir datos cuantitativos que en algún momento han sido útiles, por ejemplo, para evaluar una política pública, como fue la separación de los vagones en el metro en la Ciudad de México, o ahora para mostrar el propósito de viajes del cuidado, qué relevancia tiene en las políticas de transporte. Aunque a las autoridades lo que más les afectó en términos de sentirse movilizados por la información de la investigación fue fundamentalmente las etnografías de viaje, paradójicamente. Entonces ahí más bien he ido moviéndome, pero lo más relevante es que para estudiar los procesos de movilidad también tenemos que pensar en métodos móviles que vayan conociendo esa realidad del movimiento. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, ya digamos que frente a las preguntas que nos ha hecho el público, ya creemos que bastantes han sido como respondidas acá por parte de nuestras invitadas, entonces vamos a hacer las últimas dos preguntas como específicas para cada una y luego ya pues finalizamos nuestro encuentro el día de hoy. Entonces, la pregunta específica para Paula es que alguien nos preguntaba que cuál es la diferencia teórica entre hablar de viajes de cuidado y movilidad de cuidado. Mira, la verdad es que esa diferencia no está construida y me parece que es necesario hacerla. Por eso hoy día he intentado articular algunas de las ideas que estoy pensando respecto a esa diferenciación. Creo que cuando hablamos de viajes de cuidado, estamos pensando más bien en la idea de los desplazamientos, es decir, en los viajes que tienen un origen y un destino por un propósito específico que tiene que ver con los cuidados. Que como en el ejercicio que hicimos en los centros de transferencia modal tenían que ver con visitar a un familiar, con llevar a alguien al médico, con acompañar al hijo a la escuela, con la gestión, con las compras cotidianas. Y esos, desde mi perspectiva, tienen que ver más bien con viajes de cuidado, es decir, viajes cuyo propósito es él. Y para esos viajes, lo mejor es conocerlo a través de una encuesta, porque lo que mostrábamos nosotros con el estudio del CETRAM era que si el segundo porcentaje de prioridades de viaje de las mujeres son los cuidados, entonces tenemos que pensar que las políticas de movilidad tienen que estar orientadas en ese sentido. Y la movilidad del cuidado creo que tiene que ver, es decir, los viajes, para terminar solo con eso, nos ayudan a entender de mejor forma los patrones de viaje, es decir, esos desplazamientos de origen-destino por propósitos de cuidado. Sin embargo, creo que la movilidad del cuidado nos ayuda a entender la práctica del viaje, todo lo que ocurre durante el viaje, qué significado tiene ese viaje, cómo se organiza ese viaje, qué especificidades tiene ese viaje y sobre todo lo que ocurre durante el viaje.
que es lo que yo les mostraba con el caso de María, de cómo va socializando con su hijo en el transporte, o en el caso de Blanca, que tiene que lidiar con las infraestructuras del transporte, pese a que tiene cáncer y tiene que llegar a un destino por un propósito de cuidado. Un viaje de cuidado diría que María toma primero un transporte interurbano, luego toma el metro, luego toma el metrobús y termina con un micro para llegar a el hospital donde se hace el tratamiento. La movilidad del cuidado permitiría ver todas las dimensiones políticas, sociales, culturales y sobre todo del nivel de las prácticas que ocurren durante ese viaje. Y eso es lo que yo creo que hay que buscar, sobre todo documentar, construir. ¿Qué es lo que ocurre en esa movilidad del cuidado? ¿Qué es lo que se juega en esa movilidad del cuidado? Como decíamos, los espacios del cuidado, los tiempos del cuidado, los significados del cuidado, que son diferentes cuando uno piensa en ir acompañado de alguien, por ejemplo. Entonces yo creo que la movilidad del cuidado es más compleja porque además los cuidados son múltiples y son diversos. No todas las personas cuidan de la misma forma. Entonces eso ayudaría y serían mucho más, yo diría que tendrían una sincronía mucho más fuerte con los métodos más cualitativos de investigación y sobre todo con los métodos etnográficos. Paula, muchísimas gracias. Bueno, ahora una pregunta para Paola. Sabemos que estás trabajando en un podcast, entonces queríamos que nos comentaras un poco más sobre eso. Sí, claro que sí. Bueno, Bicicleta Fantasma es un proyecto que tengo en conjunto con Camilo Torres de la Universidad Aberdeen. Camilo y yo nos conocimos estudiando historia en los Andes hace años y resultó que terminamos los dos haciendo doctorados sobre bicicletas y sobre Latinoamérica. Y bueno, yo siempre he tenido la inquietud del tema de la comunicación científica. Todos estos programas de naturaleza, pues me encantaban. Luego, en algún momento tuve una pareja que trabajaba en el Instituto Humboldt y me encantaba ver a veces cuáles, bueno, para las personas que no saben, el Instituto Humboldt es el Instituto de Recursos Biológicos en Colombia. Y tenían a veces como unos no sé, unas presentaciones y unas cosas que eran preciosas. Entonces a mí me surgió esta inquietud de cómo de la comunicación de los conocimientos. Y como siempre me han interesado pues estos temas, ¿no? De la epistemología, el conocimiento en general siempre me ha parecido como... Entonces mi inquietud era, claro, estoy haciendo este trabajo con este movimiento, este activismo ciclista que sabe muchas cosas, pero de cierta forma todo el conocimiento académico que se está generando en torno a estas cosas que a esta gente les interesan, pues siguen estando inconexos. ¿Qué puedo hacer yo para que estos temas que se debaten en la academia sean útiles y le lleguen a la gente que le interesan, ¿no? Que los puedan utilizar para seguir haciendo las cosas maravillosas que hacen? Entonces, hablando con Camilo, pues se nos ocurrió hacer este podcast y enfocarlo en Latinoamérica, porque también compartimos la crítica de que no podemos seguir trabajando en pos de la bicicleta en Latinoamérica a partir de las experiencias de Holanda y Dinamarca. Es que eso no tiene sentido. Entonces queríamos centrar los trabajos que se están haciendo en o sobre Latinoamérica, desde diversas disciplinas también, porque pues desde la geografía pues ya él y yo podemos hablar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en el primer episodio trajimos a una invitada desde la antropología, luego tuvimos a un ingeniero, el episodio que sacamos ayer también es otro ingeniero. Entonces, también buscando que fuera desde diversas perspectivas y mostrar que la bicicleta se puede estudiar desde muchos ámbitos, ¿no? Que no es solo una cosa que consiste en personas pedaleando en una ciclovía segregada, sino que es un mundo social en sí mismo y que tiene muchas aristas y muchas cosas que pueden ser investigadas y son cosas sorprendentes, ¿no? Porque hay muchas cosas que damos ya por hecho porque en Holanda se estableció que la cosa era así y luego tú vas a ver y pues es que Latinoamérica no es Ámsterdam. Entonces también buscar esas cosas que son sorprendentes y que van un poco en contra del sentido común, pero que aquí hacen sentido. Entonces eso es como un poco lo que hemos estado buscando
hacer a través de Bicicleta Fantasma, que es un programa un poco hecho con las uñas, decíamos el otro día, lo grabamos sin ningún micrófono especial ni nada y a veces suena horrible, pero igual está cumpliendo el propósito que es llevar los papers, ¿no? Hacer el paper, pues una cosa inteligible. Eso. Qué bonito que esté como al alcance de todos. Entonces, bueno, muy invitadas a las personas a que sigan el podcast de Paola. Entonces, bueno, ya como última pregunta, que es siempre nuestra pregunta con la que cerramos los encuentros, es que nos recomienden bibliografía como relacionada a estos temas que ustedes tocan, pero pues si quieren también como en general a las geografías feministas. Entonces, si quieres, Paula, cuéntanos cómo que es, cuáles son tus recomendaciones. Mira, sobre movilidad yo recomiendo siempre, hay un número de la revista Transporte y Territorio que coordinó Paola Girón y Dan Zunino, que recupera un poco el debate, creo que fue 2017, de cómo se está dando el debate sobre movilidad de género en América Latina. Entonces no tiene ningún desperdicio. Es interesante la relevancia que tienen los artículos sobre el uso de la bicicleta en las mujeres. Hay varios modos de transporte y varias experiencias de movilidad, así es que yo creo que mi recomendación sería ver eso como para ver un poco qué es lo que se está pensando desde Latinoamérica en términos de movilidad y género, y la introducción de Dan y de Paola es súper buena para situar un poco cómo se está dando el debate. De acuerdo, ese número es chévere. Y claro, el trabajo de Paola Girón, yo creo que todas las personas que trabajamos temas de movilidad en Latinoamérica, pues tenemos su trabajo como referente, porque, bueno, ella ha sido bastante pionera. Yo puedo recomendar una edición especial de la revista, de Journal of Transport Geography, que era sobre velomovilidades críticas. Esa salió hace poco. Y ahí hay un artículo de Ariana Solís, con quien he estado como intercambiando ideas y también recomiendo el trabajo de ella. El trabajo de Esther Anaya, también puedo recomendarlo, de Rebeca de Buen. Y hace poco, una chica que se llama Lea Ravensbergen, espero que lo esté pronunciando bien, pero ella publicó un trabajo pues que es indispensable, ¿no? Que se llama Así una geografía feminista del ciclismo. Eso está en la revista Geography Compass, entonces está en inglés, Towards a Feminist Geography of Cycling. Pues clave, ¿no? O sea, como que hace el diagnóstico de qué se está escribiendo al respecto, entonces pues muy útil. Listo. Muchas gracias a ambas por las recomendaciones y también por sus ponencias, por sus comentarios y por su tan grata charla que tuvimos el día de hoy. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro ciclo. Queremos agradecerle a todas las personas que pasaron por nuestras sesiones, a Diana, Eloísa, Sofía, Delmi, Vinicius, Marce, a las colectivas activistas, a Sara, a Ginette y pues a ustedes dos con los que cerramos con broche de oro hoy. También agradecerle mucho a la escuela, como por el espacio que nos permite a través de su Facebook, a Daniela y a Nicole, que estuvieron siempre atrás, como ayudándonos a la transmisión, a Ginedia y a Fernando, que están tras bambalinas hoy, que también, pues, con quienes trabajamos y construimos este ciclo de charlas. Y pues obviamente a las personas que nos siguieron en todas las sesiones, les recuerdo que si no pudieron seguir alguna, están guardadas en los videos de Facebook de la Escuela de Estudios de Género UN y hay otras sesiones en espacialidades feministas. Y bueno, pues creo que lo que nos convoca a todas las personas que pasamos por acá es como pensar en otras geografías posibles, en amplificar las geografías feministas latinoamericanas. Y bueno, pues esperamos que estos encuentros sigan dándose. Nosotros como equipo pensamos cómo seguir haciendo otras cosas, entonces esperamos que podamos como volver a converger todas las personas a las que nos interesan estos temas. Y bueno, gracias, muchas gracias a todas las personas por habernos escuchado en estos Muchas días. Gracias. Muchas gracias. Felicidades por tremendo ciclo. Felicidades y gracias. Gracias.